Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al invitado. Lo veníamos adelantando la semana pasada, ¿no? El fervor, la cresta de la ola, el auge ese de Cristina, la cantidad de gente en la puerta de su casa, ahora ese grupo minúsculo que queda ahí perturbando a los vecinos del barrio. Empieza a hablar de otra historia del peronismo, que en un ratito con Javier García la vamos a analizar. ¿Hay acuerdo en la provincia de Buenos Aires o el peronismo puede ir dividido? ¿O el acuerdo del peronismo va atado a lo que ocurra entre el PRO, o lo que queda del PRO en la provincia de Buenos Aires, y la Libertad Avanza? Esos dos escenarios de cara a la elección del 7 de septiembre van a configurar un adelantamiento del mapa electoral de octubre, por supuesto, donde vamos a estar analizando encuestas y números. En un ratito Facundo Nehamkins nos va a dar el escenario, hoy favorable al gobierno, muy atado tal vez al escenario económico, y en un instante ya vamos a saludar a uno, no sé si decirle, de los economistas que más retuitea el presidente de la Nación, Javier Milei, Juan Fernández, que además fue legislador de la ciudad, electo después del gran triunfo de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, que parece que en la Argentina pasó hace 30 años ya, con todas las cosas que pasaron de la elección local porteña, con ese gran triunfo de los libertarios contra la estructura del PRO, que lo dejó aún más diezmado. Y le vamos a preguntar, a ver, ¿se sigue hablando todavía de eso? ¿Cómo se prepara para asumir en la ciudad de Buenos Aires? Todo esto vamos a ir desarrollando hoy en el invitado con un mapa especial que preparamos sobre ese posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, municipio por municipio en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué municipios de los que gobierna el PRO se puede llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son los más avanzados por ese acuerdo? ¿Y cuáles son los que dicen, no, acá no? Bueno, todo esto hoy. Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Haces muy bien en decir que es un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, porque a mí lo que siempre me insistieron es, no es un acuerdo Macri-Milei, porque entre Macri y Milei las cosas no están bien, sobre todo de parte del ingeniero, que está un poquito molesto por algunas cosas que sucedieron o algunas declaraciones. Así que el acuerdo que se está trabajando es la Libertad Avanza y el PRO. Sí, ¿y el otro tiene acuerdo, el del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Me parece que la unión que se dio por el tema de la condena de Cristina y demás fue momentánea. Parece que otra vez empiezan a emerger cada vez las grietas más profundas que ya existían, que quisieron pegarlas un poquito, mostrar esta unidad entre los que se odian, y me parece que las diferencias parece que son insalvables. Cuando hablaba de esto hace algunas semanas acá, que lo comentábamos, un peronista me dijo, ustedes quieren construir otro relato, mostrar que estamos peleados. Le digo, no, lo que vemos es una foto, al menos que parece frágil, que une Cristina por un rato, y hoy ya se empiezan a ver esas grietas. Ya lo que dicen es, a lo sumo habrá listas conjuntas, no va a haber seguro listas de unidad. Listas conjuntas, ¿qué significa? La van a lotear. Bueno, el primero lo pones vos, el segundo lo pongo yo, a lo sumo tendrán algún poder de veto, pero no va a haber listas de unidad, si se entiende la diferencia. Sí, sí, está claro. Bueno, Juan, ¿y cómo va? Gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, parece que la elección porteña fue hace 20 años en la Argentina, ¿no? Sí, pasaron un montón de cosas. Literalmente. Ahora vamos a hablar de eso, pero recién te lo decía fuera de aire. ¿Cuál es el escenario económico? ¿Cómo ves la Argentina hoy? Te lo comentaba, publicabas algunos datos del INDEC, por supuesto. ¿Está bien la economía hoy? Está mucho mejor que cuando Milei básicamente asumió, eso hay que decirlo. Obviamente faltan un montón de cosas para mejorar, pero como diría el presidente, todo marcha acorde al plan, ¿no? O sea, literalmente está saliendo todo como se esperaba. Cuando uno dice esto, la gente te dice, pero nos falta un montón, che, este problema, qué sé yo, y es cierto. Pero si vos prestás atención, digamos, cuando la gente señala problemas, el calibre de esos problemas es mucho menos grave que los problemas que señalábamos hace 18 meses. Bueno, era la inflación el principal problema de los argentinos, hoy aparece cuarto, quinto entre las preocupaciones, ya dejó de ser un problema. No era la inflación, era la hiperinflación. Claro, exacto. Okay. Estamos remarcando precios, digamos, con una cadencia diaria, y hoy la inflación está en el 1,5%, la inflación de bienes, digamos, está incluso, digamos, más abajo. Este año va a cerrar con 30% de inflación, y recordemos que hace 18 meses, un poquito menos, tuvimos un pico de 300, o sea, pasó de 300 a 30 la inflación. Después hablaban del cepo en su momento, cuando la inflación ya había bajado bastante, o ya era claro que iba a seguir bajando, la gente decía, no, bueno, pero ¿cuándo sacan el cepo? Bueno, el cepo para las personas físicas desapareció, la brecha desapareció. Después decían, no, ok, sacan el cepo, pero va a haber inflación de 4 o 5% mensual. La inflación fue 1,5%. Ahí te puedo interrumpir en una, y te hago una mala, que yo coincido, y yo lo veo, por lo menos cuando veo el supermercado, yo veo precios que decís, esto está estable, podés llegar o no, esa es otra discusión de la economía, pero el que te dice, y la inflación 1,5%, pero yo siento, algún amigo, algún conocido te debe decir, voy al supermercado y los precios siguen aumentando.
Es que la inflación, digo, si la inflación es positiva, quiere decir que los precios están aumentando. Lo que pasa es que lo hacen a una velocidad increíblemente menor que hace, de nuevo, 10, 18 meses, básicamente. Claro. Sí. Juan, y yo te quería preguntar, porque si bien es cierto todos los logros que marcás, también cambian las demandas de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, vos crees qué nuevas son las demandas que tiene este plan? Que ya corrigió un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día se conoció el tema del aumento de unos puntitos de la desocupación. Pero por otro lado te dicen, bueno, pero es el momento en que más ocupación hay. Bueno, ¿cómo se leen esos números? ¿Crees que, por ejemplo, va a venir por el lado del tema de la desocupación la nueva bandera que demande la gente? Bueno, traes un punto muy importante que era básicamente lo que está subyacente a lo que estaba diciendo, es que a medida que vos vas resolviendo problemas y pasa el tiempo, la gente corre el arco y sobre todo los de la oposición, que claramente no le quieren reconocer el mérito a Milei porque, digo, si Milei te baja la pobreza, la inflación, te saca el cepo, digamos, suben los salarios, ¿de qué se van a agarrar? ¿no? Baja el riesgo país hasta... Y, digamos, tiro un dato más y vamos a eso, que es la pobreza está abajo del 35%. Había superado el 50%. O sea, tuvimos un milagro económico. Falta un montón. Todavía uno de cada 3 argentinos es pobre y eso es una tragedia. Total. ¿Ok? Pero ya la pobreza es más baja que durante el gobierno de Alberto. Y está bajando y apunta a mínimos en 10 años en el próximo año, año y medio, 2. ¿Ok? Milei es más progresista que Alberto. Es mucho más progresista y, digamos, incluso la distribución del ingreso había mejorado, el último dato. O sea, bajó la pobreza, bajó la indigencia, mejoró un poquito la distribución del ingreso, suben los salarios, baja la inflación, sacan el cepo, tenés superávit gemelos como tuvo, digamos, Néstor y Cristina en su momento. Estás desterrando ese mito de que dicen que es un modelo desigual, que es un modelo para pocos, para que pocos ganen mucho y muchos ganen poco. Viste que está esa crítica, ese dato de que no hay más desigualdad o que incluso menos. Exactamente, o sea, los datos de INDEC dan cuenta de eso. Y después cuando los datos dan bien, empiezan a relativizar al INDEC. Y las estadísticas oficiales dicen, no, pero yo en la calle. Bueno, entonces cerremos el INDEC, nos ahorramos un montón digamos, de dinero y te contratamos a vos. Y no, entonces, a lo que voy, pasamos en percepción. Esto es técnico, claro. Sepamos que la oposición siempre va a estar corriendo el arco, incluso aunque la pobreza mañana sea 10% o menos. Hoy es un poquito, digamos, se agarran de cualquier dato negativo, que digamos, en el último mes fue el tema de la desocupación, que tampoco subió mucho, subió un punto en un contexto donde la economía está creciendo, como salieron, digamos, datos la semana pasada, casi 6% interanual. Claro. Es la mayor tasa de crecimiento sacando la salida de la pandemia en más de 10 años. ¿Okay? Hablaste algo mucho más técnico, que esto lo entendemos todos, pero cuando hablas de superávit gemelo, ¿qué es? Que se celebra y dentro del gobierno se dice superávit gemelo. ¿Qué quiere decir? Tenés superávit fiscal, o sea, el fisco básicamente recauda más de lo que gasta, ¿sí? Y en paralelo... en eso el presidente fue clarísimo, no se gasta más de lo que... Que es la piedra angular básicamente del modelo económico, por eso le está yendo bien, y ese fue el gran contraste con el modelo de Macri. O sea, Milei sí logró el superávit de entrada, pues entendía que era importante, y después tenés superávit comercial de que exportás más de lo que importás, a pesar de que la gente dice que hay atraso cambiario y que no es sostenible, seguís teniendo superávit comercial. La balanza comercial es superávit. Exactamente. Es menos superavitaria que el año pasado, pero el año pasado venías de una recesión brutal, ¿ok? Tenías un cepo cambiario que penalizaba un montón, básicamente. En realidad, habías tenido una devaluación muy fuerte al principio, que fue la corrección del tipo de cambio oficial. Eso te tira para abajo las importaciones. Entonces, digamos, tenías una situación bastante anómala que este año no se replica, ¿se entiende? La situación, se está recuperando la economía, la gente empieza a poder importar. Liberaste el cepo. Tenemos un cepo castro-chavista donde 1 de cada 10 importaciones solamente pasaba, digamos, básicamente. Entonces, saliste de un cepo castro-chavista, la gente está mejor, los salarios crecieron, la economía se está recuperando, la industria empieza a poder importar insumos, entonces, naturalmente, las importaciones van a ser un poco más altas que el año pasado. Y es normal que pase eso. Ahí agarra alerta mucho. Dicen, bueno, liberaste importaciones y el título, incluso algunos medios, lo veía el fin de semana, que decían aumentaron la llegada de bultos, que son compras personales, no se refiere a este tipo de importaciones, creció significativamente en la Argentina, pero me abren importaciones, me funde la industria local. La primera reflexión que te hacen. ¿Puede ocurrir eso o no? Mirá, te cito el dato de la semana pasada, industria manufacturera creciendo 5% interanual. Sí. Ahora, también es cierto que hay algunos economistas, o econochantas, como dice el presidente, que dicen que el motor de la rueda de la economía todavía no está girando a la velocidad que debiera girar para que lo perciban más los argentinos en el bolsillo. Y después vos tenés esos economistas o econochantas que tienen esa versión y pasa lo de esto de que no le cambiaron la calificación a Argentina, el perfil de deuda de Argentina, esto que la dejaron en stand-alone y no la pasaron. ¿Qué están viendo algunos
que no es tan claro como por ahí lo que estás describiendo vos. Básicamente es lo que se llama confirmation bias o sesgo de confirmación. Es gente que tiene ganas de restarle mérito al modelo económico de Milei, básicamente, y se agarran de cualquier dato negativo, no importa la relevancia. ¿Se entiende? Quieren ver básicamente el vaso medio vacío, que está ahí la copa. Entonces siempre se van a agarrar de cualquier cosa, porque digo, en paralelo bajó el riesgo país, están 700 puntos, era más de 2.000 puntos. Entonces digo, la calificación crediticia del mercado de facto hoy es infinitamente mejor que la de los anteriores. Y después cuando agarrás las estimaciones económicas, digamos, de finales de 2023 o 2024, ninguno de esos predijo una situación de este tipo. O sea, crecimiento económico, baja la inflación. Incluso hace muy poquito, justo antes de que saquen el cepo, que estaban ahí, digamos, ya sacándolo, o apenas lo estaban sacando, decía, bueno, las consecuencias de los próximos meses, le pifiaron hace muy poquito, no solamente el año pasado o el anterior. Digamos, gente que le pifia sistemáticamente y ahora, bueno, se agarran de nuevo, cuáles fueron los últimos datos malos, entre comillas. Esto de la calificación, ¿ok? De la categorización de deuda y el dato de desempleo. Es lo único, digamos, entre comillas, que pueden decir. Exactamente. Y con respecto a lo de la baja de la inflación, digamos, baja la inflación no, lo del tipo de cambio, que es, o sea, la gente, supongamos que hoy estamos caros en dólares. Sí. Supongamos, digamos, compramos. Yo no adhiero a esa hipótesis, pero supongamos que tienen razón. Bueno, hoy tenés superávit fiscal y hace un año básicamente que la base monetaria está fija. ¿Okay? Tenés la cantidad de dinero fija en la economía, que es más o menos 5% del PBI. Digamos, en caso de que tengas un déficit comercial, ¿ok? Eso, digamos, se va a tender a corregir. Vas a tener un exceso de demanda básicamente de dólares, la gente va a comprar un poquito afuera y vas a tener presión a la depreciación del tipo de cambio. Ahora bien, si vos no le estás tirando nafta a la situación, ¿ok? Como sí en los últimos 15 años, que todos los años emitías, entonces todos los días le tirabas queroseno y el fuego nunca se apagaba. O sea, podés tener una corrección del tipo de cambio, pero va a ser fija. No es que todos los años se va a seguir depreciando al infinito como vino pasando los últimos 20 años. Entonces, incluso ese tipo de problemas que mencionan no serían tan graves. Sería una corrección menor del tipo de cambio, lo que se llama endógeno, que el mismo modelo te lo hace y tampoco tan traumático. No es una corrección de 100, 200% de depreciación como tuvimos a finales de 2023, que el tipo de cambio pasó de 300 a 900 en menos de 6 meses. Es decir, que esa Argentina que queda cara en dólares se ordena solo. Se ordena solo. Y encima ahora tenés vaca muerta que está volando, la minería que está volando. Entonces también tenemos que entender que tenemos una economía que es mucho más próspera, que genera mucho más dólares. Y bueno, la gente naturalmente lo va a usar. Y eso no necesariamente implica que es insostenible. ¿Y vos crees que en esa rueda, porque la gente vota con el bolsillo, vos crees que estos datos que vos estás viendo, que la gente, más allá de los que están operando en contra, además de lo que estás señalando, vos crees que esto se tiene que traducir en un resultado electoral satisfactorio para el gobierno y que eso sí sería combustible para que la rueda se aceite un poco más rápido? La confianza en que la gente le apoya el rumbo. Exactamente. Digamos, tuviste la elección de Cava, que Cava es un distrito donde, digamos, la Libertad Avanza no era el distrito más popular, y sin embargo hizo una muy buena elección. Básicamente la mejor elección de la oposición al PRO en los últimos 20 años. Después, las encuestas se están dando bastante bien, no solamente alguna que puede ser, alguno te dirá que es de amigos y qué sé yo, no. En general las encuestas a nivel nacional están dando muy bien. Muy bien. La imagen de Milei está muy bien también, ¿ok? Entonces, y la economía está creciendo 6%. La gente lo está sintiendo. Incluso la oposición ya deja de hablar de ciertos temas porque ya es obvio que no hacen mella, básicamente. Sí. Entonces, yo creo que el oficialismo va a ser una muy buena elección este año. Y aparte otra cosa, todavía faltan algunos meses. Y estos meses van a seguir siendo de mejora, exactamente. Así que contrario a lo que mucha gente dijo, yo creo que el oficialismo va a llegar muy bien de cara a las legislativas, que era la hipótesis que teníamos el año pasado. Che, ojo que la economía va a andar bastante bien, mejor de lo que parece, y van a llegar mejor de lo que se espera. Y está pasando. Sí, fortalecidos. Es cierto, eso es lo que se decía el año pasado. Me interesó esto que planteaste, porque tal vez como argentinos no estábamos acostumbrados a esta economía más libre, más dinámica, con el ejemplo que dabas que Argentina cara en dólares. Se ordena solo, no va a haber una política que te obligue a tomar determinadas medidas para que el dólar sube o baje. Porque dependiendo del sector, te queda dólar barato, te queda dólar caro, y ahí empezamos a meter mano. Como que tenemos que cambiar la cabeza para entender este dinamismo de la economía, que va a tener sectores que van muy bien y otros que les va a costar estar funcionando. Sí, y aparte otra cosa, en los últimos 3 meses incluso, el tipo de cambio le ganó la inflación. O sea que ni siquiera es tan insostenible como lo están diciendo.
O sea, básicamente nos abaratamos en dólares en los últimos 3 meses, ¿ok? Y literalmente es así, tenemos que cambiar el chip. Vamos a una economía sin inflación el año que viene, o menor al 15%, te diría. Sin inflación. Que sí, que para nosotros escuchar eso es sin inflación. Que es Disney, digamos, comparado a lo que veníamos teniendo, es Disney. Una economía que va a crecer, una economía que entre 2025 y 2026 va a poder hilar 2 años ininterrumpidos de crecimiento económico, cosa que no pasa desde 2010-2011, sacando la recuperación de pandemia. O sea, vamos a una economía que no vemos hace 10, 15, 20, 30 años en algunos aspectos, porque, de nuevo, por ejemplo, el crédito al sector privado, que está siendo uno de los drivers de la recuperación, ¿okay? Porque bajaron las tasas, el sector público se corrió, etcétera, va a máximos en 30 años. Entonces, tenés la inflación en mínimos en 5 o 7 años, depende si tomás la pandemia o no. ¿Okay? La economía mostrando tasa de crecimiento, un nivel de vigor que no veías hace 15 años. El crédito que va a máximos en 30 años. La pobreza que va a mínimos en 10 años. ¿Okay? Claramente estamos en una economía que no tiene nada que ver con lo que vimos en los últimos 5 o 10 años, y es una economía que los pibes de 15 o 20 años no la vieron nunca. No la vieron, claro. ¿Y ves un riesgo, por ejemplo, en esta idea de que el legislativo están por dos iniciativas muy fuertes de atacar el superávit fiscal, el tema de los jubilados, el tema del aumento de las pensiones por discapacidad? Ese es un riesgo grande que puede ser, porque incluso por ahí Milei no tenía el número para vetar esas iniciativas, y que el gasto de las provincias aumentó un 26%. ¿Crees que otra vez el talón de Aquiles de la convertibilidad fue el gasto en las provincias? ¿Crees que esos otros son 2 riesgos importantes que tiene el gobierno de Milei? ¿O el plan económico? No, son alertas, es una situación que te tiene que tener cauteloso, porque es cierto que están todo el tiempo tratando de atacar. Lo vemos desde el año pasado, no es nada nuevo, lo vienen haciendo desde que Milei asumió, siempre le están pidiendo caja, incluso con temas que ni ellos hicieron, porque las jubilaciones, digo, el kirchnerismo la destruyó y después te sale a decir que vos le pagás poco a los jubilados, ¿no? O sea, se encargaron de destruir el sistema previsional. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo. Incluso aunque Milei tenga una gran elección en las legislativas, lo vas a seguir viendo porque digamos, es gente que vivió toda la vida la política y saben que la piedra angular de este modelo es el superávit fiscal y lo van a tratar de atacar porque, digamos, se les viene la noche. De ahí no se mueve el gobierno. Superávit cueste lo que cueste. Pero mira, yo te llevo a 2026-2027. Imagínate la economía con una pobreza en el 25%. O sea, incluso, digamos, habiendo reducido la mitad del 50 al 25%, una economía sin inflación, sin CESPO, creciendo de mínima 4 o 5% anual todos los años, salarios recuperados. Y saneado con los precios relativos. Exactamente. Digamos, ¿de qué se van a agarrar? ¿De qué se pueden agarrar? ¿Qué le pueden criticar? Que grita mucho en la televisión, que no les gusta cómo tuitea. ¿Se entiende? Entonces le tiene que pegar ahora porque, digamos, cuanto más tiempo pasa, ya lo estamos viendo, va a ser cada vez mejor. Es cada vez más difícil pegarle. Cada vez tienen menos cosas de qué agarrarse. Fíjate, se agarran de la calificación crediticia. El otro día estaba en una charla en off y alguien del peronismo planteaba y decía, muchachos, no nos animamos a sacar los subsidios a la electricidad a Nordelta, hagamos una autocrítica primero, ¿no? Digo, y ahí el gobierno, no, y aparte lo que era un público, si querés, ideológicamente, o definirlo de la manera que quieras, que puede parecer más cercano a la Libertad Avanza, y el peronismo ahí no tocó, el gobierno fue y tocó y sacó ahí el subsidio donde no correspondía nunca, ¿no? Que existe ese subsidio ahí. Exactamente. Bueno, el gobierno ha hecho lo impensable. De hecho, ni yo esperaba en su momento todo lo que hizo. O sea, retrotrajo una de las cosas que los economistas más ortodoxos, si se quiere, los más técnicos, le decían, bueno, para mí hay que retrotraer el gasto público a niveles de 2007. Y parecía totalmente improbable. Y lo hizo. Lo hizo en menos de 6 meses. El superávit fiscal igual. Te decían, no, es imposible tener superávit fiscal en el año 1. Y lo hizo, digamos, en cuestión de meses. Y la inflación, ya te digo, o sea, va a caer al 15 y después va a 0. El superávit cueste lo que cueste. De ahí el gobierno no se mueve. Superávit fiscal, sí o sí. Exactamente, es condición necesaria para absolutamente todo. Por eso también cuando hablan del programa financiero, el repago de la deuda y digamos, todo ese tipo de cosas, primero, si vos tenés un poco de superávit, podés siempre pagar. Si la economía crece aún más, porque encima te cae el ratio deuda-PBI, ¿se entiende? Sí, o sea, además Milei te está desendeudando. Es el único gobierno que desendeudó a la Argentina en las últimas décadas. ¿Okay? Entonces, estamos en una situación totalmente inédita en todo sentido, en el plano financiero, en el plano fiscal, en el plano monetario. Milei y Caputo también, obviamente que tiene el mérito, para mí es posiblemente el mejor ministro de Economía de la historia, y no lo digo por ser oficialista, digo por los resultados y por lo que están haciendo. Espera, Milei te desendeuda, porque una de las críticas es esa, fue al fondo, más deuda. ¿No? Lo que pasa es que esa gente lo ve el titular, digamos, no ve los datos, ve los titulares, ¿ok?
Ahora, vos te podés estar desendeudando a pesar de haber pedido deuda. A ver, desenreda eso. Si yo te pido 2, ¿ok? Y te pago 10, ¿me estoy desendeudando o me estoy endeudando? Claro. Me estoy desendeudando, ¿ok? A pesar de que te pedí 2. Claro, La gente ve el titular de 2, claro. dice, Milei fue a pedir 2. El pago de 10. Exactamente. Entonces, digo, hay que verlo en términos netos, digamos. Por eso digo, las críticas son cuestiones que yo las veo, digamos, gente que no pasa testeos de álgebra básica, ¿se entiende? Porque es una cuestión de un neto, ¿se entiende? Ahora, Juan, ¿y cuál es el riesgo que vos ves, si es que ves alguno? Puede ser un riesgo político, al plan de Milei. ¿Qué es lo que decís? Mira, ahora, qué sé yo, que esta gente realmente le doble el brazo en el Congreso, que los gobernadores se junten y o al mismo el plan, el tema del tipo de cambio, el tema de que la inflación pegue un giro. ¿Dónde crees que puede haber un riesgo en el plan? Que todo viene saliendo de acuerdo al plan, pero ¿qué podría pasar que altere eso? Yo no sé si hay un gran riesgo. Lo que sí coincido con vos que la situación de las provincias, digamos, le va a quitar lo que se llama upside, le quita, digamos, margen al alza, porque la economía está muy bien y las provincias te pueden poner un poco de peso muerto, dificultándote, digamos, el camino y haciendo que la economía, en vez de crecer más, ¿ok? Y que sea todo más próspero, bueno, digamos, que termine siendo no tan así porque te borran con el codo lo que vos estás escribiendo con la mano, ¿no? Que te suben ingresos brutos Ellos suben impuestos cuando en vos lo Santa bajás. Fe, ¿ok? Exactamente, que no desarman básicamente sus campos de ñoquis, básicamente. Sí. Eso es lo que te puede, o sea, te quita alza, pero la economía va a estar bien, la gente va a estar mejor, y en todo caso, justamente, hay que invitar a que la gente, si ve que justamente el plan de Milei está funcionando, bueno, es momento de apoyar en las provincias y en los municipios para llevar el plan de Milei a nivel distrito, ¿ok? Porque esa es la otra parte, esa es la próxima frontera, digamos, donde se dirime la batalla, ¿no? Es a nivel distritos. Juani, la última, política, si puedo. Sos legislador porteño electo, para mí te quedaste corto, no fue una gran elección o como la definiste, fue histórica, fue un triunfo brillante la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, incluso porque tiró una bomba para lo que quedaba del PRO, pero ese es otro análisis. ¿Qué rol van a ocupar en la legislatura? Porque tienen un bloque fuerte, va a ser un bloque dialoguista, va a ser un bloque que pone piedras porque está Jorge Macri, va a ser un bloque que saca leyes que hacen falta. ¿Qué rol van a ocupar en la legislatura porteña? Porque pasó la elección y nos olvidamos. Pero Sí, aparte con el dato que el presidente no lo saludó a Jorge Macri en el TV, o sea, también. ese nivel... Pero digo, ahora viene otro desafío político también en tu vida, pero ¿qué rol van a ocupar en la legislatura porteña ante el gobierno de Jorge Macri? Básicamente vamos a replicar las ideas de Milei en la ciudad. Es muy simple, con todo lo que eso implica. O sea, el foco es bajar el gasto, ¿ok? Dejar de gastar tanta plata. Motosierra. Exactamente. Y devolverle... Pero presupuesto no se lo aprobás, entonces. Devolverle ese dinero a la gente, ¿ok? Devolverle ese dinero a la gente porque estuvieron gastando mucho, muy mal, ¿ok? Y además otra cosa, la gente te votó para eso. Claro. O sea, la gente votó literalmente a Milei en la ciudad con el embajador que es Manuel Adorni. Digamos. Que asume, sí, está claro. Exactamente. Entonces la gente te está pidiendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No vamos a limitar a eso. La gente nos votó exactamente para eso. Literalmente. Es el gobierno más previsible de la historia, el de Milei. Es bajar el gasto, ordenar las cuentas, sentido común presupuestario y parar de nuevo con la, digamos, degeneración fiscal que hubo en su momento, que hubo en la ciudad, que hay, porque digamos, hay un despilfarro muy, muy importante que está, digamos, está a la vista de todos. Y en paralelo también está el kirchnerismo, digo, porque la fuerza que está atrás del PRO también está el kirchnerismo, que tiene un bloque fuerte. Entonces, digamos, nuestra tesitura es básicamente eso, asegurarnos de representar al ciudadano, ¿ok? Bajando impuestos, bajando el gasto público, sentido común y orden civil también, ¿no? Que eso implica también, bueno, el otro mérito de Milei terminó con los piquetes, algo totalmente impensado. Sí, entonces, en la calle. Orden en la calle, baja impuestos, baja de gasto. Juani, gracias por venir, un gusto escucharte. Gracias. Hacemos la pausa en el invitado. En un instante, Facundo Nejaunkins, analista político, encuestador, y vamos a ver cómo está lo que conversábamos recién, ¿no? La imagen del gobierno que también viene aparentemente con números positivos. Breve pausa y ya estamos. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos.
Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Le decimos presente a los jardines de infantes con orientación Montessori. Presente a que los chicos lean fluido desde los 6 años. Presente al diplomado en habilidades digitales. Y presente a una educación universitaria con salida laboral. En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. Hola, soy Diego Iturrieta, óptico contactólogo. Te invito a conocer mi óptica del talud. Acá vas a encontrar las mejores marcas al mejor precio. Si querés saber más, si querés saber sobre anteojos técnicos, anteojos deportivos, te dejo mis redes sociales. Encontranos en Alvarellos 2028 Martínez. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. ¿Ya conocés nuestro portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder acceder a la boleta digital y pagar tus tasas de manera online. Es rápido y cómodo para vos. Y además reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar.